En el reino de Dios, la transformación siempre empieza mirando primero a Jesús. Desde ahí. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos hermanos a nivel mundial? Bienvenidos a un programa más dominical en este tiempo, en este espacio donde vamos a compartir de la palabra de Dios. Recuerda que estamos estudiando un poquito acerca del carácter de Jesús. Estamos desde el estado de Florida, desde la hermosa ciudad de Panama City Beach, en nuestro querido templo Eastgate. Bienvenida. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos otro domingo más. Aprendiendo un poco del reino, de las verdades, del reino de las escrituras, de nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. Y hoy vamos a entrar en otro aspecto del carácter de Jesús que es importantísimo entender un poco de aquello, ¿no? Que es acerca de la fidelidad. Sí. Para iniciar esto, pues a veces es bueno tener en claro qué es la fidelidad. Bueno, en este aspecto vamos a hablar acerca de la fidelidad suprema, de la fidelidad superior, de la gran fidelidad. Y eso obviamente nos lleva hacia Cristo, hacia Jesús, hacia su sacrificio, hacia su tiempo de obediencia, que ya lo estuvimos viendo también. Entonces, todo nos guía allá. Entonces, mientras en algún momento pues pensamos y decimos, ¿qué es fidelidad? Yo creo que en algún momento la gente se va o nos vamos directamente al asunto de pareja, ¿no? Exacto. Sí, o sea, pensemos por un momento, si yo digo fidelidad, ¿qué se te viene a la cabeza? Entonces es rapidito el asunto matrimonial, de novio, de lo que sea. Entonces, bueno, yo creo que no tiene que ver mucho eso. De lo que queremos tratar, más bien, y queremos tratar es acerca de la fidelidad de Jesús con textos bíblicos. Así es. Así es. Y este episodio no es tanto de saber cómo ser más fiel, cómo aprender a ser más fiel, sino más bien contemplar primero esa fidelidad de Jesús, de Jesús, nuestro Salvador, y entender que la transformación en el reino de Dios, la transformación siempre empieza mirando primero a Jesús. Desde ahí tenemos que partir entendiendo que cuando nosotros comenzamos a mirar a Jesús, a ver su carácter, todo él, cómo era él, es que nosotros podemos realmente ser transformados. Por ejemplo, la fidelidad de Dios no consiste en que nosotros seamos fieles, ¿no? Consiste en que a pesar de que Él es fiel, a pesar de que somos infieles. Así es. Y eso lo vemos reflejado en Jesús, cuando entregó su vida y en ningún momento, pues, Él mostró un acto de infidelidad hacia su padre. Siempre se mantuvo fiel en su compromiso, en lo que tenía que hacer, en su relación con el padre. Así es. Mire, tenemos un ejemplo, ¿sí o no? Así es. En Hebreos capítulo 3. Vamos a leer Hebreos capítulo 3. Del 1 al 6, dice así. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, y como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo.
por toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ok, entonces, el autor describe a creyentes que están cansados, perseguidos, tentados a retroceder. Y no empieza diciéndoles esfuércense más. Les dice consideren a A Jesús. Jesús. O sea, lo que decíamos a un principio, que en algún momento si pensamos así como infidelidad, rapidito se nos van nuestras relaciones amorosas y cosas por el estilo. Pero aquí lo que está tratando es considerar a Jesús, que siempre fue fiel al que lo envió, dice. Entonces, lo hemos dicho en algunas otras enseñanzas que hemos tenido, que, o sea, Él es el máximo ejemplo Así es. de fidelidad. Siempre fiel al Padre. Así es. Y aquí hay algo que realmente es poderoso, que no está, como tú decías, no es esfuérzate más, el texto no menciona eso, sino que dice consideran a Jesús, o sea, dándole, antes de corregir nuestra conducta, más que todo es darle una mirada a Jesús, o sea, el autor invita a eso, miren a Jesús, consideren a Jesús que es fiel, ¿no? Y hace esa comparación justamente con Moisés y le dice cuánto más, ¿no? Jesús, ¿no? Como vemos si usted lee el texto, dice, hace la comparación con Moisés y Moisés fue fiel como siervo, Moisés fue fiel pero como siervo. Jesús fue fiel como hijo. Entonces esa es la gran diferencia. Entonces es importante que nosotros podamos dar esa mirada a Jesús para poder comprender cómo es esa fidelidad que Dios quiere de nosotros. Sí, Y más que de nosotros, poder entender esa fidelidad de Jesús sobre nosotros. Sí, si en algún momento el Señor nos manda a ser fieles, ¿no? A ser fieles a Él, que fue siguiendo su ejemplo como Él fue fiel al Padre, ¿no? Y yo creo que debe ser como nuestro diario vivir, el ser fiel. ¿Por qué? Por lo que Él hizo por nosotros. Así es. Por totalmente. todo lo que el Señor hizo, nos salvó, nos liberó, nos redimió, nos hizo hombres nuevos, nos dio un nombre nuevo. Como lo dice Isaías, yo te dije mío eres, te puse un nuevo nombre. Y obviamente decir, bueno, o sea que ya no te llamas Cristian. No, me sigo llamando, antes yo me llamaba Cristian, un ejemplo, ¿no? Cristian el que tomaba, Cristian el que andaba con muchas mujeres, Cristian el que consumía sustancias ilícitas. Ahora, ¿cómo te llamas? Cristian renovado. Así es. Sí, te cambiamos el nombre. Entonces, por todo eso, es la fidelidad, ¿no? Así es. Y tú dijiste una parte importante, que es como cada vez que tengamos, como que no podamos seguir, o que o que sentimos que no vamos a poder ser fiel, mirar a quién. A Jesús. A Jesús. Es dar esa mirada, porque justamente es lo que describe un poco el autor, ¿no? Y para quién va dirigido, ¿no? Consideren a Jesús. Consideren a Jesús. Consideren a Jesús, no se cansen, fue fiel. No se cansen, sino que consideren, echen en esa mirada a Jesús, miren hacia allá cuando se sientan cansados, ¿no? Ese es como un llamado a nuestras vidas, ¿no? Y es muy, muy alentador, es algo que nos llena también de esperanza. Interesante lo que dice. El argumento teológico es que la fidelidad de Cristo es superior porque proviene de su relación eterna con el Padre. No es solo obediencia funcional, es fidelidad filial. Y eso significa algo profundo. Nuestra esperanza descansa en la fidelidad del Hijo, no en la nuestra. Así es, y eso es un punto importante porque a veces, como los decíamos al inicio, no se trata más bien de este episodio de cómo ser más fiel, sino cómo más bien descansar en esa fidelidad de Jesús, porque nosotros somos seres humanos frágiles, de memoria frágil, con tendencias
de olvidar fácilmente lo que Dios puede obrar muchas veces, de esa fidelidad de Dios constante que Dios tiene. Y hay una canción, no sé si tú te acuerdas de una canción de Santiago Benavides, me parece que habla acerca de, es de Santiago Benavides, esa canción que dice ¿Cómo es la letra? que fácilmente me olvido de que tú has obrado. Ujú. Sí. Bueno, no Sí. recuerdo, lo dejo para después a ver si lo encuentro por ahí. Es que se me vino a la mente esa letra de la canción porque a veces cuando hay situaciones difíciles nos Ujú. olvidamos de las otras veces que Dios nos ha mostrado su Oh, fidelidad. sí. Ujú. Fácilmente nos Fácilmente. olvidemos. Entonces, Fácilmente. no, Ujú. podemos darnos cuenta que no se trata de cuánto fiel yo sea a Dios, sino que yo pueda descansar en esa fidelidad de Ujú. Jesús, porque es Jesús el que no me va a soltar. Ujú. Entonces, cuando tú cambias esa perspectiva de que no se trata de mí, de que no soy yo, no es cuánto esfuerzo haga yo, sino cuánto yo pueda confiar Ujú. en Dios y sostenerme de esa fidelidad que Él es lo que me va a hacer permanecer en Él. Así es. Porque si lo hacemos al contrario, es bajo mi esfuerzo, me voy a cansar, me voy a frustrar y fácilmente voy a abandonar. Y es lo que a veces, muchas veces nos pasa a la gente de la iglesia, Ujú. porque estamos descansando o confiando en nuestra fidelidad a Dios Ujú. antes que en esa fidelidad de Jesús a nosotros. Ujú. Sí, porque Dios es fiel, Así Él ha es, prometido no abandonarnos, no dejarnos, así no es, desampararnos. Eso es algo que cuando usted acepta el plan de salvación, viene a así nuestras es, vidas. así Él es, es, Él es el que nos va a sostener. así es. Solo imaginemos por un momento, si Dios dejara de ser, dejara de ser fiel un segundo, Ay, no, ¡pum! pobre de nosotros. Caíamos. Sí, En ese totalmente. segundo caíamos. Y me recuerdo algo. Yo no soy el mega experto o el que me acuerdo de todo, no, pero me acuerdo de una historia, perdón, de los versículos exactamente en la Biblia donde están, Ujú, pero me acuerdo de una historia de Jesús cuando iba a cruzar al otro lago y los discípulos al otro lado del lago ujú. y los discípulos se les olvida comprar suministros. Ah, sí, ajá, Sí, y Jesús le recuerda, y hace un ratito atrás ajá. había hecho el De milagro los de los panes y panes los y los peces. peces, sí. Ujú, Y a ellos sí, se les sí. olvidó, y ya estaban desesperados y Sí, comenzaban a discutir y a hacer, bueno, sí, 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 entonces, sí. O sea, ah, no solo los panes, siempre ha pasado. siempre ha pasado, Así es. siempre ha Ujú, pasado. ujú. Es una naturaleza, es Sí, una naturaleza, por desgracia, la naturaleza que en algún momento caímos, ¿no? Una así naturaleza es. del pecado. Recuerde que Sí. nosotros es un proceso como seres humanos que aceptamos el plan de salvación. Ujú, Cambia nuestro espíritu, ujú. pero nuestro carácter, todo eso es todo un proceso que se va aprendiendo en el caminar, Así en es. la experiencia. Ujú. ¿Cómo tú ves la fidelidad de Dios? ¿Cómo la ves más? En el diario vivir, o sea, en las Ujú. experiencias. Sí, pero ¿en qué momentos? En los En los momentos momentos más más difíciles. duros, Así más es. difíciles, Así de es. mayor angustia. Así nos ha pasado. Sí. O sea, en esos Ujú. momentos aprendes acerca de la Así es. fidelidad de Dios. Sí, Entonces, no es totalmente. que es una condena, ¿no? No es que Así es es, una no es. condena de que... Por eso es lo bonito, que Ajá. Dios es fiel a pesar de que somos Así infieles, es. porque Ujú. Él entiende Así es. que lo aprendemos en el camino, en el Así es. proceso. Ok, sigamos. Sí, así es. Se nos va el Y, tiempo. y bueno, hablando de Jesús, cómo fue Jesús fiel, ¿no? Podemos dar una mirada hacia cómo fue Jesús en su misión, ¿no? En Ujú. esa misión que él tenía de salvar a la humanidad y cómo él permaneció fiel, ¿no? Entonces eso lo podemos ver en los evangelios, ¿no es cierto? Entonces está
la historia cuando Jesús permaneció fiel en el Sí. desierto. Oh, sí. Y que está en el libro de Mateo capítulo 4 acerca Ujú, de la tentación que tuvo Jesús en el desierto. ujú, así es. Miren, ahí yo creo que ahí se probó, ahí fue la prueba más dura Ujú, que tuvo Jesús. Algunos teólogos dicen que Jesús ahí ya venció. ujú, ujú, Ahí ya tomó la tierra. ujú, Lo que desde un principio fue creado por ujú, él y para él, la recuperó ujú, y ahora nosotros somos coherederos, ¿no? ujú, Que ya vendrá su tiempo de que nosotros vamos a reinar juntamente con él. ujú, Entonces, eh, ¿dónde se ve la fidelidad de Dios ahí? ¿Dónde se la ve? Perdón, de Jesús en el desierto, cuando estuvo en la tentación con el adversario, ujú, en que le ofreció tres, tres situaciones, ¿no? Comida, que se lanzara y los ángeles lo iban a recoger, y también que si lo adorara, ujú, iba a ser, le iba a dar los reinos y todo eso. ujú, Entonces, Jesús estuvo en uno de los momentos más débiles como ser humano que ujú, alguien pueda ujú, tener, con ujú, hambre, con frío, en toda su debilidad. ujú, Este, y ahí en toda su debilidad, así más intensa y profunda, en todas él demostró su fidelidad a Dios. ¿Cómo? ujú. Con la palabra. Así es, con la palabra. Con la palabra, Ujú, ujú, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. No tentarás, escrito está, dice, no ujú, tentarás al ujú, Señor tu Dios. Y también le dice, también está escrito que al ujú, Señor tu Dios solo adorarás ujú. en los momentos más débiles. Así es. Y mira, ahí hay algo que nosotros debemos de entender también que a mí me impacta bastante, es que Jesús no actuó por la presión externa Ujú, que él sentía, ¿no? No solamente está la parte del desierto, sino cuando lo quisieron hacer rey, después del milagro de los panes y los ujú, peces, el pueblo lo quiso hacer rey, obviamente por los beneficios, ¿no? ujú, Cuando estaba en la presión del Getsemaní, ujú. en la cruz, o sea, fue fiel hasta el final. Ajá, Y y ahorita no te vayas tan allá para hablar uh-huh, un poco de Juan 6. sí, entonces vemos ahí que en todos esos relatos vemos cómo Jesús no negoció su fidelidad Ujú, por la presión externa en la que tú y yo como seres humanos a veces podemos caer, ¿no? ujú, Todo lo que nos sucede alrededor nos puede mover nuestra fidelidad a veces, ujú, a nuestros principios, a nuestras creencias, ujú. a nuestro fidelidad a Dios exactamente. Entonces, como seres humanos tenemos eh, esa parte ahí, como tú decías, de esa naturaleza caída, porque es lo que pasó en el inicio, ¿no? Este, eh, eso de que hicieran aparte a Dios, ¿no? Ujú, Sí, y mira, fíjate un detalle que en Mateo 4, que hablamos de la tentación de Jesús, que fue probada también su fidelidad, ujú, también, no es todo, fue probada muchas cosas ahí, así pero es, también su fidelidad y en su punto más débil. Y así en es. Juan capítulo 6 estaba en un punto, como tú decías, de popularidad De súper alta. popularidad, Acá estaba exacto. solo en su intimidad Ujú, y ujú, acá estaba en su punto más alto. Ok, sí, la ujú. Biblia dice que alimentó a 5,000 Solo contando, sin sin contar contar mujeres y mujeres niños. y niños. Ujú, O sea, estamos hablando de mucha gente. No nos sí. podamos hacer cálculos precisos. Ujú, En donde, ah, imagínense la cantidad, pongámosles 15,000 personas. 15,000 personas es muchísima gente, mucha popularidad, mucho todo. Y en Juan capítulo 6, que ustedes han leído la historia del milagro de los panes y los peces, ujú. dice que lo buscaban para hacerlo Rey. rey. Por el milagro, ahí dice clarito, Ujú, por el milagro que había hecho. Pero Jesús, ¿qué dice? En el versículo
15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ujú. Ok, no es que Jesús no hubiera podido hacerlo, no, nada de eso. Es Así es, simplemente que era fiel a su a misión. su misión. Así es, ¿Cuál era totalmente. si se Salvarnos. tenía a esa misión, a Así eso que es. le decían, pues su misión se iba a ver diferente. Wow. Entonces, la fidelidad de Dios se ve, la fidelidad a Dios se ve en lo íntimo Así es. y también En lo en público. lo público. Ujú. Así Sí, es. En las era presiones. O sea, yo en la pienso que, presión. así es, yo pienso que, o sea, tiene que ver mucho a veces el ambiente en el que estás, ¿no? En la parte externa, lo que nos puede suceder. Eso nos mueve mucho a nosotros como seres humanos. Por ejemplo, hubo el tema de la pandemia, por ejemplo. ¿Cuántos no temblamos en ese Ujú, momento? ujú. Y sentimos miedo, sentimos tantas cosas, ¿no? O crisis económica y enseguida nuestra fe puede debilitarse fácilmente, ¿no? Pero no nos acordamos de que aún a pesar de las situaciones que puedan pasar, cuántas veces Dios no ha sido fiel a nosotros, no nos ha abandonado, o sea, no nos ha dejado. Y Ujú. fácilmente olvidamos los milagros, olvidamos porque todo lo que sucede alrededor nuestro nos puede hacer Puede tambalear, mover. nos Ujú, puede mover. Entonces, pero vemos cómo por eso Jesús es el máximo ejemplo en nuestras ujú, vidas, que a pesar de todo lo que pasaba a su alrededor, él no dejó de ser fiel, no dejó de ser obediente al Padre, como ya lo vimos en el episodio anterior. Y vemos esa postura de Jesús, su carácter tan perfecto, ¿no? ujú. Como hijo. Sí, él nunca se desvió su mirada nunca la desvió hacia su propio Ujú, eh, ego o algo por el estilo, no. ujú. Siempre su mirada estaba puesta en el Padre. Así es, Siempre. siempre. Por eso es que el autor de Hebreos dice que nosotros debemos poner nuestra mirada al que Así fue es, fiel al Padre, es así decir, es, a Jesús. así es, totalmente. Y bueno, y avanzando un poquito en el tema, vamos a ver también acerca de por qué nos cuesta a veces ser fieles, ¿no? Ya desde ese punto de vista del comportamiento humano, desde desde la psicología un poco, ¿no? Y es que la fidelidad está conectada, ¿no? Con la parte de la constancia, de ser Ujú, constantes en algo, de ser perseverantes y la regulación emocional que podemos tener ante esas circunstancias, ¿no? Cuando no tenemos regulación emocional, fácilmente, como te digo, las presiones externas nos ujú, pueden hacer ujú. tambalear y desconfiar a veces de Dios. Y pues es simplemente volver, la invitación es volver a mirar a Jesús, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta ser fieles cuando, por ejemplo, nos sentimos frustrados, cuando hay algo que no nos sale bien, nos sentimos frustrados, cuando no vemos los resultados que queremos. Pues sí, por ejemplo, el enemigo siempre va a estar ahí, ¿no? Ajá, Y ahí ahí está. metiéndote Iba a decir, sí, el mira, bichito, tanto que la fuiste fiel, duda. tantas cosas que hiciste para la Así es, iglesia, tantas así cosas que vienes es. acá a hacer. Sí, Y y mira cómo estás, así no es. tienes trabajo. Y todavía Sí, sigue siendo fiel. sí, 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 sí. Y nos intenta hacer abandonar muchas veces. Sí, Sí, ese es el que está ahí detrás. ahí detrás, sí, Así así es. es. Siempre tirando la piedrita, como decimos por Ujú. ahí. Cuando nos sentimos solos también, es en esos momentos de debilidad, ¿no? O cuando no recibimos el reconocimiento. Porque, o sea, mira, hay algo que pasa también a nivel mental, ¿no? Que nuestro cerebro, lo vamos a ver más adelante, que es que nuestro cerebro siempre busca gratificación. Entonces, es algo, es, es algo que tenemos que tener ahí mucho cuidado. Lo acabamos de ver que Sí, Jesús
Sí. tiene un milagro gigantesco y sin Sí. embargo Ujú. se dio la vuelta y se fue. Sí, así es. Siempre regresar a Jesús siempre va a ser nuestra mejor opción. Regresar nuestra mirada a Jesús eh, es volver a tener esperanza realmente en nuestra vida. Entonces es así, ¿no? Porque a veces la fidelidad requiere esa visión a largo plazo, ¿no? Hay cosas que Dios nos permite vivir procesos o situaciones por aprendizaje, por madurez, por tantas cosas, ¿no? Entonces, cuando tú no ves el resultado inmediato, el resultado que esperas, o no recibes la gratificación mientras tú haces lo que quizás Dios te ha mandado a hacer o el plan de Dios, estás ahí en ese camino, pues entonces nosotros fácilmente nos podemos frustrar y salir de esa fidelidad que queremos tener con Dios. Entonces por eso a veces nos cuesta mucho. Sí, y ya vamos a entrar un poco en el tema de la infidelidad, ¿no? Así es. Sí, y Ujú. bueno, y como ejemplo de eso tenemos una historia de la Biblia Ujú. que fue el pueblo de Israel cuando Ah, sacaron sí. del desierto. Ujú. Y sí, yo creo que ese fue uno de los ejemplos Ujú. eh, bastante, bastante tristes de Sí, infidelidad, porque sí. vean cómo Dios les proveía Ujú. del cielo, los hizo milagros frente a Ujú. ellos, les abrió un mar y Ujú. tantas cosas y el pueblo ya estaba renegando, Sí, estaba sí. renegando. Ujú. Tanto así que en algún momento hasta Moisés mismo lo Ujú. hicieron dudar, parte de toda esa presión que había. Moisés mismo como que ya recayó, decayó. Y bueno, y por dudar, eh, el Señor le dijo, No verás no la verás tierra. la tierra prometida. Entonces, Ujú. cuán importante era mantener los ojos puestos en Dios y confiar en ellos, Sí, confiar en ellos. así Entonces, es. por ejemplo, el Salmo 95, Que lo nombra en Hebreos 3. Si los ustedes nombres de Hebreos 3, lean todo el capítulo y hace una referencia al Salmo 95, ¿no? sí, de Ujú. cómo endurecieron su corazón el Así pueblo de es. Israel, que no fue Ujú. por falta de evidencias, como dicen, ¿no? Sí. Fue por Ujú. falta de perseverancia. Así es, porque ellos Sí, veían, o sea, salían, les faltó pan, el Señor proveía, les faltó proveía. agua, el Señor proveía, pero siempre después de que algo sucedía externamente, algo no veían, Dudaban. dudaban, o sea, Ujú. enseguida Seguía ya renegado se contra renegaban, Moisés. murmuraban, entonces, ay, mejor es que hubiéramos estado en Egipto, no nos hubieran sacado y cosas así, ¿no? Y a veces eso es lo que nos pasa como seres humanos, Sí, ¿no? eso iba a decir. O sea, Ujú. nosotros no estamos lejos de eso. Así O es. sea, y usted va a decir, pues, pastor, pero a ver, ¿cómo usted me puede poner, cómo puede poner ese ejemplo si yo hubiera vivido en esos tiempos, hubiera visto semejantes milagros, ¿cómo no voy a creer en Dios? Ujú. Y yo voy a decir, nosotros hoy en día vemos el milagro a diario. Así es, totalmente. Totalmente, porque Mm. yo considero, yo no sé el tiempo que vendrá mañana, pero Ujú. sí sé el tiempo que hubo hace unos años. Y Ujú. puedo hablarte de mi papá, puedo hablarte de Ujú. mis tiempos míos cuando fui más niño, pero estos tiempos son uno de los mejores tiempos, Ujú. donde el poder de adquisición es gigantesco. Ujú. O sea, salvo sus excepciones. Claro. Pero aún así, algunos países están mejorando, están recuperando sus situaciones económicas y están mejorando. Ujú. Pero yo lo puedo decir por nosotros, Ujú. donde a diario vemos el milagro Ujú. de Dios. Y Sí, no es el diablo. así No sé es. si pueda decir eso ahí, si me lo van a No, alimentar. no creo. No creo. Porque hay gente que piensa que el diablo es bueno. Y el diablo no Ujú. es bueno, el diablo es malo. Así es. Entonces, si a ti te viene la provisión a tu mesa todos los días, no es el diablo, no es el intermedio, porque no hay términos medios, es Dios. Ujú. Así es. Entonces, tú ves la provisión a diario, tú ves cerdo en tu casa. Ay, Ujú. no me gusta el cerdo. Pollo, Pollo. Ay, no me atuncito, gusta el pollo. pescado. Ay, voy a comer carne. El atún me indigesta. Ujú. Hoy no como atún.
voy a dejar un poco el arroz. O sea, te da semejante lujo. Entonces, a pesar de que tenemos las provisiones, nos quejamos. Igualito. Sí, sí, es igual. Igualito el pueblo de Moisés. Sí, así Así que es. nosotros no podemos decir, ay, Sí, ese pueblo, sí. infiel. No, Ujú. Sí, creo que actuaríamos. Nos pasa actuamos iguales. muchas veces así. Actuamos iguales. Yo recuerdo la vez que pasábamos en pandemia, ¿no? Ujú. Y a mí me hizo temblar mucho, lo confieso, me hizo temblar mucho esa parte emocionalmente como ser humano. O sea, yo dije, bueno, ¿será que hasta aquí llega todo? Ujú. O estaremos desprotegidos, ¿qué pasará? Estaba embarazada, Mm. había mucho miedo y me escribió un pastor porque a mí me afectó mucho ver toda la situación que pasaba en nuestro país también porque fue muy afectado y lloraba demasiado en ese tiempo de ver todo lo que pasaba a nuestro alrededor. Gracias a Dios no pasó nada en los más cercanos nuestros, pero me conmovía y me partía el corazón ver la situación que pasaba de las otras personas, ¿no? Y un pastor me escribe, está bien que lo sientas así, está bien, pero tienes que aterrizar y tienes que recordar quién es Jesús en ti. Ujú. Y eso como que, y bueno, no me acuerdo todo lo que me dijo, pero lo que me dijo a mí fue como volver a mirar a Jesús justamente. Sí. Y entonces la esperanza, es esa calma que el Espíritu Santo te da, esa paz en medio de, volvió a mi corazón en medio de esa situación. Entonces, creo que eso es lo que nos invita a Hebreos, ¿no? Esa mirada a Jesús Sí. nos devuelve esperanza. Fíjate, y me acabo de acordar un detalle también de Moisés, cuando envía espías, y solo 2 regresaron con buenas noticias. El resto regresó diciendo que no iban a poder. Y, la presión fue tan alta, que hace un rato lo mencioné, la presión de los que regresaron con malas noticias, de los que se acobardaron, fue tan alta que todo el pueblo dice que se tiró a llorar, se armó un relajo ahí. Querían matar a Josué y a Caleb. Y por último, Moisés también se tiró al piso a llorar, a gritar, Dios, ¿qué pasó? Y me hiciste recordar ese detalle de que tuvimos de pandemia, que realmente fue una cosa, un virus que se quitaba con una de esas cosas. Pero más, yo escuchaba reportajes después que decían que más El murió pánico. mucha gente por el pánico, Ajá. infartados y cosas por el estilo, que Ujú. por la misma enfermedad. Sí, totalmente. Fue interesante. Sí, fue Interesante. Y Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que habla el texto de Hebreos, ¿no? Haciendo mención de lo que pasaba de la historia de Israel, ¿no? Cuando menciona lo del Salmo 95, es que muchas veces no abandonamos a Dios públicamente, ¿no? No dejamos, bueno, ya no quiero, o sea, hablando de la infidelidad, ¿no? sí. De ya dejé de ir a la iglesia, esa es una parte, ¿no? Que públicamente lo hacen, dejan de insistir y dicen, sabes que yo no quiero saber nada de Dios, del reino, me aparto, ¿no? Pero también hay una, parece mentira, pero esto es una realidad, hay gente estando en las iglesias con un corazón endurecido. Entonces, no es que se fue físicamente, pero prácticamente está desligado de esa relación con el Padre porque su corazón se ha endurecido. Y es lo que tenemos que tener cuidado, y es lo que nos dice Hebreos también, tener cuidado de que no se endurezca nuestro corazón en medio de las situaciones y mirar a Jesús para Sí. volver a tener esperanza. Entonces, nosotros podemos seguir yendo a la iglesia y aún así No confiar. dejar de confiar en Dejar de Dios. confiar en O Dios. sea, no confiar absolutamente en Sí. Dios. Y esto pasa. Yo O creo sea, que, y yo creo cristianos que que, no confían en Dios. sí, y yo creo que es ahí que yo creo que el Espíritu Santo nos lleva a recordar un poco el pasado. Sí. Y decirnos, y nos dice, mira de dónde saqué, Sí. mira dónde estás. Sí. Yo creo que en algún momento Dios Sí. hasta te ha usado a ti para hablarme a mí. Es porque... Y tú a mí, así yo también me he sentido sí. cuando ha habido Vamos a momentos. tirarnos flores ahorita.
No, es que es verdad, porque a veces yo, mira, no solo tú, ¿no? Tú me mencionas algo cuando ha habido situaciones difíciles Ujú. y tú me dices, pero mira, acuérdate de, y entonces Sí, tú sí, vuelves a recordar eso que ya Dios ha hecho. Y es como ajá. que, oye, acuérdate, como el pueblo de Israel, o sea, ya te di maná. Te abrí el mar del desierto, Sí, sí, muchacho. ajá, O sí. sea, ¿vos crees que no voy a Exacto. poder dar de comer? Exacto, sí, es como que me recuerdas así, me siento a veces como el pueblo de Israel Sí, cuando comienzo con esa, como que a tambalear así, como que ay, veo una situación difícil, como el botón de pánico, ¿qué hacemos? sí. Y Pero, a veces cuando vienen situaciones difíciles y no podemos hacer nada, tenemos que hacer lo que dice Dory de Nemo. sí, nada, nada, Nadaremos, nadaremos. No nada, podemos hacer nada. así es, Sí. así es, Y que el confiar en Dios no se convierta en el último recurso, en el que primero, sea siempre nuestra manera de así vivir. es. O Pero sea, mira, yo te voy a confesar algo, es ya que viene el tiempo de confesiones, confesiones. Ah, pues ya estamos confesiones. terminando. Si ya estamos No, terminando, sí, mira, yo creo que mirar me ha enseñado mucho a ser más dependiente. Yo creo migrar. migrar, Ok. ajá, o sea, venir acá fuera de mi Sí, es que te país, entendí mirar. no, migrar. Este, te enseña a ser más dependiente de Dios porque estás fuera como de tu pecera, ¿no? En un Ujú. mundo tan amplio donde hay tantas cosas por aprender, donde ni siquiera hablas tu propio idioma, hay muchos desafíos y te toca, o sea, confiar sí o sí en Dios, porque Sí, como, o sea, es tu único a veces recurso que tienes, pero no debería ser así, sino que debe ujú. ser nuestro primero. Y yo ahora, yo puedo hacer una comparación entre unos años antes, ahora, y yo siento que ya a mí la desesperación en los momentos difíciles no me gana, sino que sí siento, tengo sentimientos humanos, obviamente, Ujú, me preocupo, pero ya no me gana la desesperación, sino ujú. que yo vuelvo a Y es mirar que eso se aprende en el atrás, camino, así es es, lo entonces que... vuelvo a mirar atrás y digo, no señor, o sea, ya lo hiciste el mes pasado, ya lo hiciste, espera. Entonces me ha enseñado a confiar, a depender absolutamente de Dios y a saber Sí. que Dios es fiel. Ahora, fíjate en un detalle que dijiste acerca de migración. Ajá. Este, nosotros conocemos de Jesús, Ujú. estudiamos su palabra, Sí. sabemos de historia, vemos milagros, vemos todo, parece que no queremos creer. Y hay Ujú, gente que no conoce ujú. nada de Jesús más lo que va un domingo a misa, que Ajá. eso es nada, con todo respeto a mis amigos. Ujú, Este, sin embargo, han venido a este país ujú. solos. Y acá ven cómo se las arregla, llega, se la va, se las Así busca es. y están vivos todavía, 20, 30, 40 años aquí, solos y toda la cosa. Este, ah, y nosotros que conocemos Ujú, de nuestro Salvador, del que fue fiel desde un principio, ujú. del que sigue siendo fiel a pesar de nuestra Amén. infidelidad, Amén. dudamos. Así es, Por eso totalmente. decía que el asunto del pueblo de Israel, Sí, o sea, no tenemos que de asombrarnos. hecho ya estoy pensando que les quedamos nosotros, ellos nos quedan cortos Corto. a nosotros. Es verdad, si uno se pone a ver bien y a echarle ojo ahí, tienes totalmente la razón. Y mira, ya como para ir cerrando un Sí, se poco nos el acabó el tema, tiempo. es que nosotros tenemos que, otra vez, volver a mirar a Jesús, Ujú. volver nuestra mirada ahí y entender que no seguimos a Jesús porque somos fuertes o porque somos fieles y porque no realmente somos a veces muy débiles. Y nosotros seguimos a Dios, seguimos a Cristo, Ujú. porque nuestra esperanza descansa en su fidelidad. No es que, no es mi fuerza, no es descansar en la fidelidad de Jesús. Y por ende, cuando nosotros descansamos en esa fidelidad y confiamos en el Padre, el resto, seguirle, obedecerle, es llevadero. Ujú. O sea, Sí, no es que es fácil, es no es llevadero. llevadero, o sea, lo puedes hacer con la ayuda del Espíritu Santo, no te es una carga, no es un yugo difícil de llevar, solo si nosotros depositamos nuestra confianza en aquel que realmente es fiel. Ujú. Eh,
yo culmino con esto. Ujú. Recuerdo que teníamos que hacer una actividad con un amigo afuera, en la calle, y era en época lluviosa en nuestro país. Y yo era súper nervioso porque lloviera, pues si llovía se nos dañaba todo. ¿Y qué creen? Llovió, comenzó a Ujú. llover. Y pues mi amigo me dice, mira, tú tienes que ser fiel con y sin lluvia. O sea, tienes que caminar confiado en el Señor Ujú. con o sin la lluvia. Y de Mm. todas formas lo hicimos. Ujú. Entonces, la fidelidad es que nosotros debemos confiar, estando con todo a nuestro favor Así es, o, o con todo en o con contra. todo en contra. Amén, Es lo que amén, Jesús hizo, amén, con todo a totalmente. su favor y con todo en contra. Ujú. Permanecer fiel Sí, y descansar en Él, recordando que, que nuestra fidelidad sea el reflejo de la fidelidad de Jesús. sí, Totalmente. así es. Ujú. Entonces, por nuestra parte, pues Ujú. desearte que Dios te bendiga, que Dios Amén. te guarde. Esto Amén. no es con el fin de condenarte si has sabido que eres infiel. En la Biblia hay muchos ejemplos de infidelidad, pero que a todos ellos Dios los trató, los recibió nuevamente con brazos de Así ternura, es. los volvió a traer. Está en la Biblia, está en Amén. Isaías, está en Ujú. Jeremías, está en Lamentaciones, como Dios volvió a Ujú. traer a su Así pueblo. es. Que la fidelidad no es porque nosotros seamos fieles, es Así es. porque Él es fiel y nos Amén. ama. Así Así es. que Él está todavía esperando por ti. No te Amén. desanimes y aquí estamos nosotros también para poder servirte. Así es. Cristian y Lisette Molina. Así es. Gracias por estar aquí. Otro domingo más. Los esperamos en un próximo episodio. Dios les bendiga. Chao.